Acá estamos, continuamos en Radio NQN Digital y este próximo 13 de abril nos vuelve a visitar una gran persona, un gran historiador, el que nos hizo amar tanto a la historia argentina y nos sigue impulsando para amar tanto a la historia argentina y a la historia en general, ¿eh? Estamos en comunicación con Felipe Piña, que llega con Hacen Historia junto a Tomás Ribor. ¿Cómo estás, Felipe? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Un gusto escucharte. Muy bien, bueno, un gusto que vuelvas a nuestra ciudad. Sabemos que de tanto en tanto andas por acá, por nuestra localidad, ¿no? ¿Ya conocés bastante de Neuquén? Sí, claro, porque tengo familia, vive mi hermana, viven mis sobrinos, así que un placer para mí cada vez que voy a Neuquén estar en familia también, así que siempre buscando una excusa para ir también. Muy bien, a mí me parecía que te habíamos cruzado en las calles acá en Neuquina en algún Sí, que otro sí, momento. sí. Sí, Sí, me sí, voy por parecía. lo menos una o dos veces por año, voy siempre, seguro. Muy bien, bueno, gran espectáculo que nos vas a presentar el próximo 13 de abril junto a este gran locutor, Tomás Ribor, que hacen historia. Uno de los tantos espectáculos que tenés en estos momentos, porque sabemos que hay otro más que viene, ahora vamos a estar detallando un poquito más sobre eso, pero contanos de este Hacen Historia y qué es lo que nos vamos a encontrar el próximo 13 de abril. Bueno, es una charla, nosotros decimos conversatorio entre dos personas a las que les gusta mucho la historia. A Tomás le gusta mucho, es un lector fuerte de historia argentina. Y vamos a hablar de algunos temas no tan transitados de nuestra historia, como las guerras civiles, personajes súper interesantes como Quiroga, La Madrid, Lavalle, Dorrego, Sarmiento, Alberdi. Bueno, fundamentalmente el siglo XIX, ¿no? Vamos a hablar de la Argentina del siglo XIX, cómo se fue conformando esa guerra civil interminable que duró 65 años, ¿no? Uno no, a veces no toma conciencia de lo extensa que fue ese conflicto y cuántas huellas nos dejó. Así que bueno, es un recorrido, una charla entre los dos, vamos planteando temas y vamos cada uno dando su opinión y sus aportes a ese momento tan particular de la historia argentina que fue el siglo XIX, desde la Revolución de Mayo, digamos, hasta los años 80 del final de la campaña del desierto, podríamos decir, ¿no? ¿Cómo se hace para, digamos, montar un espectáculo así o este conversatorio, como llamas vos, y a la hora de hacer la investigación, por dónde se arranca? Siempre me llamó la atención de esto y de tus espectáculos también. Bueno, se arranca porque, bueno, uno ya tiene todo un background, ¿no? De muchos años de profesión y, y son los temas que a uno más le dan ganas de hablar y que se da cuenta de que a la gente también le interesa escuchar porque son temas poco transitados en la educación formal, ya sea primaria, secundaria, universitaria, se pasa como muy rápido el tema de nuestras guerras civiles, algunos personajes y situaciones, hombres, mujeres y demás. Y nos pareció que era interesante entonces hacer foco en este periodo, que por otra parte hay momentos donde realmente nos llenamos de orgullo, ¿no? Lo que fue la revolución, la guerra de independencia. Hablamos de Güemes, que nos parece un personaje tremendamente olvidado por la historia oficial, un hombre sin el cual la Argentina con suerte terminaba en Córdoba, ¿no? Gran defensor de la frontera norte, colaborador de San Martín, y algunos aspectos muy curiosos de la vida de Güemes, como por ejemplo cuando toma un barco a caballo durante las invasiones inglesas, ¿no? Una situación que habla de su coraje, de su capacidad estratégica, bueno, cosas como esas de las que estaremos hablando el 13. Ujú. Algo se hace, digamos, en este show, bueno, y dentro de todas las charlas que vos siempre das, es justamente traer a colación a personajes que la historia oficial, como recién dijiste, por ahí los tienen medio olvidados. ¿Esto te sigue sorprendiendo? ¿Cómo es para vos Sí. cuando, digamos, volvés a investigar, volvés a encontrarte con este tipo de historias, o o descubrís alguna anécdota que capaz que la tenías, pero o te habías olvidado, ¿no? Digo, de este background que justamente decías. ¿Cómo es para vos Sí, también redescubrir la historia? para mí me encanta sorprenderme. Creo que lo más lindo que tiene esta profesión, que uno no deja de sorprenderse, de encontrar cosas nuevas. La gente puede suponer que la historia ya está escrita y que no hay nada nuevo. Y la verdad que todo el tiempo te vas encontrando cosas nuevas, lugares ya transitados, pero a los que no se les prestó atención. Ve el tema de las mujeres, ¿no? Que yo me encargué mucho de historia de las mujeres Sí, sí. y que era un tema que estaba muy dejado de lado. Y por supuesto,
hay muy buenas investigadoras del ámbito académico, pero quizá eso queda reducido a un grupo dentro de la academia que no tiene la circulación que merecería. Y me parece que es muy bueno rescatar esas historias, ¿no? Como Ujú. decimos habitualmente, historias de minorías o que no son minorías, porque si vos te pones a pensar, la mujer es el 51% de la población, ¿no? Y seguimos hablando de minoría, ¿no? No existe el término ese. Tal Eh, cual. bueno, entonces, y bueno, y el lugar que ocupa en la historia no es proporcional al lugar que ocupa en el quehacer nacional, en lo que han hecho, todo lo que han hecho por nosotros, ¿no? A lo largo de la historia. Así que también vamos a hablar de las mujeres, por supuesto, en este espectáculo, ¿no? Qué bien, ¿eh? Me encanta siempre todo lo que abarcas y cómo, digamos, cómo uno va descubriendo, y no sé si te pasará también con las nuevas generaciones que, digamos, van resignificando la historia, ¿no? Porque, como Sí. vos decís, la historia está escrita, pero también uno como va en su época de la vida retomando partes de la historia, volviendo a estudiarla quizás, porque a veces pasa, ¿no? Que uno estudia en la Eh, secundaria y se olvida de ciertas cosas y vuelve sí, también a tomarla momentos, después. momentos de la vida que te llaman a buscar cosas de determinado momento histórico, ¿no? Hay cosas que te va pasando, que te va interesando por distintas etapas de maduración o porque querés conocer más de algún momento determinado de la historia. Y la verdad que, bueno, sí, Tomás tiene muchísimos seguidores jóvenes y eso también es muy interesante, ¿no? La cantidad de jóvenes que se acercan a la historia, que desmienten esto que a los jóvenes no les interesa nada, que están absolutamente todo el día en la red y nada más. Y es muy interesante eso que pasa a la salida, por ejemplo, cuando terminamos, cuando vienen a preguntarnos que pueden seguir leyendo, ¿no? Sobre tal o cual tema, que quedaron interesados por tal o cual cosa que no conocía, no les sorprendió. Y eso la verdad que está buenísimo. Para nosotros es muy estimulante, ¿no? Hablaste de la red, lo cual me parece muy interesante a la hora también de tocar la historia. ¿Considerás que hoy, bueno, hoy hay más información, hay más datos o la tecnología no ayuda? ¿Cómo lo ves vos? ¿Lo analizás? No, yo creo que son un poco las dos cosas. La tecnología ayuda un montón. El tema es cómo seleccionamos lo que hay en la red. Si uno entra directamente a las primeras páginas que aparecen, hay habitualmente una tendencia a reproducir la historia oficial, ¿no? Así que hay que buscar, hay que saber buscar. Yo creo que la secundaria tiene que tener ya urgentemente una materia que sea un manejo de datos, uso de datos, ¿no? De cosas pragmáticas que son parte hoy en día imprescindible de la vida de todos y más de una persona que va a estudiar o que va a tener una salida laboral, ¿no? La buena búsqueda de información, no solamente de la historia, sino de lo que necesite. Y a veces por apuro, por pereza o por lo que sea, nos quedamos con la primera información que nos llega, que no siempre es, por supuesto, la mejor. Y hay una historia escrita en la web que bueno, uno debería estar constatándola permanentemente a ver qué tiene de cierto y qué no, ¿no? Ujú. Sí, sí, También el poder se juega en la memoria. La memoria es un lugar de poder, ¿no? claro, Por lo totalmente. tanto, ahí también se juega cómo se escriba la historia, es cómo se va a interpretar este presente. Yo Ujú, creo que es muy interesante advertir ahí eso, ¿no? Hay un gran escritor inglés llamado George Orwell, que en el famoso libro 1984, un libro, ujú. bueno, donde por ejemplo surge el Gran Hermano, que el Gran Hermano originalmente era un ojo que todo lo controlaba, Big Brother, esa es la palabra que usa Orwell. Eh, Ahí dice, en una frase extraordinaria, ¿no? Quien controla el pasado, controla el presente. Quien controla el presente, controla el futuro. Es decir, el manejo del pasado es fundamental para ver cómo vamos a leer este presente y cómo nos vamos a preparar para el futuro. Es verdad, es muy cierto eso lo que decís, ¿eh? Volviendo por ahí un poco, no me quiero ir tanto porque si no, seguro nos vamos por las ramas y es maravilloso, pero bueno, también quiero hablar un poquito y volver justo a la presentación del 13. Sí. Bueno, más o menos contanos cuánto dura. Hay algo también muy importante en todo lo que haces y está volver a resignificar la historia, es que en las maneras de contarla. Tienes una manera Ujú. muy especial de contar la historia, sin duda Tomás también. Eso es lo lindo y eso es lo bueno también para las nuevas generaciones, inclusive, porque empaparse de historias que no son oficiales, de esto que decís de hacer una buena búsqueda. Sí. Bueno, ¿cómo va a ser el show en ese Esto va a sentido? durar, dura aproximadamente 2 horas.
Ujú. Es una charla entre nosotros donde la gente va opinando desde la platea. Es muy gracioso porque hay como un clima futbolístico, ¿no? De Ah, mira vos. aprobación y reprobación de ciertos personajes, de ciertas situaciones. Eh, pero bueno, no, la gente no participa con preguntas porque sería imposible, porque hay mucha gente, No sería terminás más. infinito el espectáculo. Claro. Pero al final sí, por supuesto, siempre nos quedamos conversando con la gente y es muy lindo ese momento. Te digo que está esta historia, esta cuestión de cómo sigo leyendo, cómo sigo investigando, qué puedo leer sobre tal o cual tema, me sorprendió tal cosa, ¿no? Muy interesante. Bueno, tengo entendido que vas a presentar otro espectáculo con el doctor López Rossetti, ¿es así? Sí, esto lo vamos a hacer en Capital, Ujú. en el Auditorio de Belgrano, que es un poco lo que hacíamos en Telefe, que era historia clínica, aquella hermosa serie que hicimos de varios capítulos sobre la situación médica de los grandes hombres y mujeres de la Argentina. Hicimos Tita Merelo, Evita, Ujú. Alfonsina Storni, Perón, San Martín, Belgrano, bueno, mucha gente, ¿no? De nuestra historia, Discépolo. Era contar su historia y a la vez qué pasaba con su historia clínica, ¿no? Con su vínculo con sus enfermedades, los tratamientos médicos. Y esto lo vamos a contar en una charla que va a ser en Capital, que seguramente andaremos por Neuquén en algún momento. Ahora lo estrenamos el 21 de abril acá en Capital, ¿no? ¿Hay alguna historia que te siga sorprendiendo, por lo menos en el último tiempo que vos estás revisando permanentemente la historia? De Sí, alguno de los personajes? Bueno, esto de Güemes que me contabas, pero que ya lo tenés muy sí, presente. sí, Güemes justamente estoy mandando a imprenta esta semana mi libro que sale para la feria, se llama Los Güemes, Ah, que habla de Güemes y también de su hermana Macacha, ¿no? De la familia Güemes y toda esa epopeya familiar extraordinaria. Y bueno, ahí sí, por supuesto me sorprendí muchísimo con esa historia, ¿no? Siempre uno se sorprende de ese coraje sin límites, de esa entrega hasta el final, de una persona que tenía su vida más que ganada, una persona de muy buen pasar y que le dedica su vida a la defensa de la frontera contra todos los obstáculos que se le ponían desde Buenos Aires porque tenían miedo que aparezca un nuevo Artigas, ¿no? Un caudillo poderoso, ujú. y entonces no le enviaban armas y la guerra la hace con los métodos de la guerra gaucha, que es básicamente quitándole las armas al enemigo, ¿no? Eso es lo que hace Güemes y que logra frenar nada más y nada menos que 9 invasiones españolas, ¿no? Es una cosa increíble de los ejércitos que venían de ganarle a Napoleón. Claro, Así que fíjate qué personaje extraordinario y qué poco recordado que es Martín Miguel de Güemes, ¿no? ¿verdad? Sí, sí, la verdad que De sí. él hablamos también este, en el espectáculo, ¿no? De Güemes. Qué bueno, ¿eh? Así que esto va, digamos, este es tu próximo libro para la Feria del Libro Sí, ahora. sí, la Feria del Libro voy a estar en la feria para los neuquinos que anden por Capital, porque sé que mucha gente viene a la feria. Sí, sí, ahí vamos Esto a va a estar, ser ¿eh? por eso, el sábado 6 de mayo a las 4 de la tarde voy a estar en la sala José Hernández presentando mi libro Güemes, así que va a ser un placer. Qué bueno, qué lindo adelanto además, ¿eh? Bueno, por lo pronto, el 13 te esperamos acá con los brazos abiertos. Va a ser un lujo ¿Cómo poder no? tenerte nuevamente por acá y ya en tu casa, porque bueno, obviamente acá Sí, estás tu sí, familia también. me siento en casa, quiero mucho Neuquén. Así que bueno, sí, ahí estaremos el jueves 13 a las 20 con el amigo Tomás haciendo historia y quedan todos más que invitados. Bueno, un abrazo muy grande, Felipe. Muchísimas gracias por tu tiempo y comentarnos todo esto. Bueno, un beso grande para vos y muchas gracias a vos. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.